Vamos de inmediato a 18:13 y ahora seguimos en la onda política, ya no de la Asamblea, sino de esta suerte de pulso que están haciendo, pulso de fuerza entre la CONAIE, diría que también el FUT, que van por allí con el gobierno nacional. Esto a propósito de las declaraciones. Sí, si están nuestros invitados ya para que pasen. Ahí los tenemos efectivamente. Para hablar sobre el particular está Pedro Donoso, analista político, y también Selene López, politóloga. Gracias a los dos por participar. Decía que esto surge a propósito de estas declaraciones del presidente de la CONAIE, en donde conmina y le da plazo al gobierno para que cumpla con algunos o que se pronuncie sobre varios aspectos que ellos consideran trascendentales. El tema de los combustibles, por ejemplo, el tema de la economía y así por el estilo. El presidente Lasso tuvo una reacción contundente, diría, con frases fuertes, incluso aunque no mencionó a nadie, pero era evidentemente a quienes iba dirigido. Y finalmente luego el presidente de la CONAIE ha reaccionado diciendo que, primero, que él no ha puesto plazos, pero caramba, si dice hasta el 10 de agosto es como eso, no sé cómo le llamen, pero bueno. Y segundo, dice que lo que está haciendo Lasso es cortar la posibilidad de un diálogo. Vamos a ver qué opinan nuestros especialistas sobre este particular. Pedro, empecemos con usted. ¿Cuál es su lectura de este episodio de declaraciones de un lado y del otro? Buenas noches ya. Hola Andrés, buenas noches. Qué gusto compartir este panel con Selene, a quien respeto mucho. Creo que finalmente yo soy como un fetichista del contexto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un hecho en sí mismo muy puntual, creo que hay que analizar el contexto, ¿no? Y el contexto para mí es que el Ecuador finalmente característico en él es este país en donde hay muchos países en sí mismo funcionando al mismo tiempo. Yo creo que hay dos países ahora, ¿no es cierto? El país de la construcción, de la percepción, ¿verdad? Y el país real finalmente, ¿no? Es decir, cuando iniciamos el 2021, el país estaba sumado a un estado de ánimo con un pesimismo nunca antes visto. Ahora las cifras nos dicen otra cosa, ¿no es cierto? Click Report acaba de sacar su encuesta en julio, que dice que 70.26% de los ecuatorianos se siente optimista del presente y 29% pesimista del presente finalmente. Es decir, este es el Ecuador de la percepción, pero el Ecuador real es otro finalmente. El Ecuador real es mayo con un 6% de desempleo, que es la cifra más alta en lo que va del año, 41% más de, digamos, crímenes violentos en comparación con el 2020, ¿no es cierto? 56,000 ecuatorianos entre enero y mayo salieron del país y no regresaron. Entonces, está sucediendo cosas finalmente, aunque la percepción nos diga otra cosa. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque yo creo que ahí viene un hecho muy puntual, que es el hecho político de la vacunación, que crea finalmente una percepción distinta, ¿no? Claro. Y que nos hace creer finalmente que, digamos, el gobierno está planteando y está haciendo una gestión, digamos, positiva en el ámbito de las vacunas, que lo está haciendo, ¿no es cierto? Pero te crea un halo de percepción que yo creo que el movimiento indígena entendió y dijo, este es el momento finalmente de plantearnos nosotros como oposición y plantear, digamos, ciertas demandas por separado del proceso de vacunación, ahora porque cuando Lasso, si cumple finalmente su objetivo, puede ser imbatible quizás en Pero ese Pedro, ámbito. pero me pregunto, la forma, la expresión, las palabras, el tono, tal vez equivocó Isa porque la recepción del discurso es casi una imposición. Yo quiero que esto sea así, por lo tanto, a ver, entonces el presidente, claro, dice, a ver, ubiquémonos, el presidente soy yo quiero dirigir este país. Me explico, tal vez no, la manera en que lo expuso no fue la mejor. Yo creo que finalmente es un hecho político, ¿no es cierto? Lo que hay que entender es que todo está en disputa en el Ecuador. En efecto, finalmente las formas pueden ser, ¿no es cierto?, las cuestionables. Pero claro, ahorita lo que estamos haciendo, lo que estamos presenciando es una disputa política por un puesto en el escenario, ¿no es cierto? Ya, Más allá de lo que se dijo y lo que no se dijo, ¿no es ok. cierto? Yo creo que la CONAIE y el movimiento indígena está diciendo, aquí tengo el ticket que me garantiza la legitimidad de ser oposición, y el gobierno finalmente está reaccionando, y no solo desde la narrativa, es decir, no solo que Lasso dio esas declaraciones fuertes, sino que hoy sale con finalmente el decreto minero, que es una respuesta finalmente en política pública a las demandas de la CONAIE, ¿no? Claro, Entonces, claro. está tensa, digamos, la relación, y habrá que ver finalmente cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla aquello, ¿no? Bien, Selene, ¿cuál es su lectura a propósito de estos elementos que hemos mencionado hasta ahora? Buenas tardes, adelante. Buenas noches. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Pedro. Pues yo quisiera primero, digamos, recordar, digamos, qué es la CONAIE y situar, digamos, el momento histórico en el que vive la CONAIE. Y partiría por decir que nosotros
vivimos en un estado monocultural, elitista, machista, con un racismo institucionalizado. Tenemos organizaciones públicas, organizaciones privadas que se articulan bajo lógicas racistas y esto no ha cambiado desde hace años. Ya. Por más de que nosotros, digamos, pusimos el tema de la plurinacionalidad en la Constitución, no hubo, digamos, un cambio en la estructura del Estado, no ha habido un cambio en el modelo económico, en el reconocimiento de los actores, no ha habido un cambio, digamos, en el autogobierno territorial, el manejo de la protección de los recursos naturales. Entonces, hay, digamos, unas demandas con este sector tan importante que es la CONAIE para mí, y creo que para todos los estudiantes de ciencia política. Nosotros crecimos con los textos de la CONAIE como un ejemplo de un movimiento social consolidado, histórico del Ecuador. Entonces, Okay. no es tan fácil, digamos, responder de la forma y con el fondo. Se nos quedó congelada la señal. Veamos si la recuperamos, por favor. Bueno, nuestra invitada, Selene, estaba haciendo también una contextualización. A ver, parece que ya. Ahí parece que me fui. Sí, pero ya te estamos escuchando y también, ya, todo normal. Sí, todo normal. Sí, todo normal. Entonces, creo que es un error, al igual que me pareció un error en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ver al sector indígena como un actor que hay que tutelar y no reconocer como un actor político con el que yo me tengo que sentar, porque tiene unas demandas legítimas e históricas que yo, como Estado monocultural, como Estado que tengo aún un viejo orden elitista, digamos, histórico, que tengo que resolver. Y sobre todo, digamos, reconociendo el paso histórico de la CONAIE, que empieza en los 80 como una fuerza de resistencia, en los 90 se refugia, digamos, en estas estrategias de negociación con el Estado. En la Revolución Ciudadana son oposición. Con Lenín Moreno al principio, de alguna forma, intentan retomar esos espacios que habían sido corporativizados antes, pero a partir de octubre son, al menos por la mayoría de las personas, son reconocidos como unos actores que sí representan al pueblo, digamos. Claro. Ahora, pero Selene, el pueblo. Te repito la pregunta que le hice también a Pedro, pero en términos de la manera en que expuso sus ideas, ¿no crees que pudo haber más bien provocado una reacción adversa? Porque claro, al exigir un plazo, al pedirle cuentas al gobierno, tal vez diciendo lo mismo, pero de otra manera pudo haber tenido otros efectos, ¿crees o no? Como decía Pedro, son las puestas en escenas, digamos, que tiene la política. Digamos, Ajá. Uno cuando quiere reclamar derechos, las formas son difíciles de manejar. De controlar. Pero ante todo, digo, entendamos el momento político en el que está la CONAIE ahora y entendemos el actor que son, y a partir de eso ver qué respuestas un gobierno muy nuevo, que no ha construido unas fuerzas de legitimidad grandes, puede asumir. ¿Me confirma si tengo a Pedro? A ver, Pedro se quedó sin conexión, me dicen. Bueno, entonces vamos a continuar con Selene hasta que logremos recuperar. Y si tiene problemas con internet, para llamarlo y hacer la conversación telefónicamente, ¿no? No hay ningún problema. Bien, entonces, a ver, y en cuanto a las exigencias de la CONAIE, ¿son justas? A ver, ya lo tenemos ahí. Entonces, para continuar y así poder alternar. Ahí lo tenemos de nuevo a Pedro, ya. Bien, entonces continuamos contigo, Pedro. Iba a preguntar, sobre las exigencias de la CONAIE. ¿Son justas, son realistas, son exageradas? Por ejemplo, el tema del combustible, el tema de la fijación de un sistema de bandas para definir un subprecio, por ejemplo. El presidente le contestó claramente sobre el particular, a quién se quería subsidiar. Quieren combustibles más baratos, ¿para qué? Para que el subsidio vaya a quién, a ricos, a los contrabandistas, a los narcotraficantes. Caramba, ¿cómo manejar esa situación?
Digamos, es muy difícil establecer o darle una valoración de si es justo o no es justo finalmente, ¿no? Es decir, es lo que un poco dice Selene, es decir, este es un tema tan complejo, histórico-político, que es muy complicado decir es justo o no es justo finalmente, ¿no? Lo que sí creo y veo y percibo es que, digamos, el proceso de discusión no ha sido profundamente dado finalmente. Elaborado. Yo creo que esa es una herencia del morenismo, es decir, nunca en este país se discutió qué pasó en octubre, yo siempre repito esto, pero además nunca en este país se discute qué es lo que necesitamos. Necesitamos realmente una focalización, es decir, qué es lo que se requiere técnico-políticamente. Pero más allá de esto, si por ejemplo, digamos, imaginemos un Ecuador con los subsidios, digamos, con los combustibles subsidiados, yo creo que la CONAIE va a necesitar otro tipo de temas para tener legitimidad política de oposición. Lo que quiero decir es que finalmente, digamos, la CONAIE utilizando cualquier tipo de argumentación real, porque además no es imaginario, es decir, somos uno de los países más inequitativos, digamos, de la región, nuestra región es la más inequitativa del mundo, entonces, digamos, no es que es un invento, pero lo que creo es que finalmente la CONAIE está jugando al juego político, no está jugando finalmente a un juego, digamos, específico de reclamo, ¿no? Hace un momento tú hacías referencia al tema de la minería, es una respuesta muy concreta a los reclamos de la CONAIE. Ante eso se cierran puertas, ¿no? Es decir, ¿dónde está entonces el concepto del encuentro, Pedro? Exactamente, pues lo que pasa es que finalmente el encuentro, ¿no es cierto?, es un eslogan que cuando gobiernas pasa a otra dimensión. O sea, Claro. el encuentro, digamos, es como aquella frase de la libertad, igualdad y fraternidad, pero cuando hablas de política pública, es decir, de planes, programas, proyectos y financiamiento, eso ya es otra cosa. Ahí se ve la ideología. Muchas veces se repite como un mantra que la ideología no existe. La ideología existe cuando tienes que gobernar, cuando tienes que dar un presupuesto a X o Y, cuando tienes que priorizar, porque gobernar es priorizar finalmente, ¿no? Entonces, esa es la relación. Yo creo que finalmente, digamos, tanto la CONAIE como, por ejemplo, digamos, la Unión Nacional de Educadores, que ha encontrado ahora un nicho de resurgimiento finalmente político, está encontrando en los pequeños, digamos, espacios su validación política. Entonces, no creo que esto es un tema específico de combustibles, no es un tema específico de X, Y o Z temas, sino es un juego de poder, porque estamos viendo que ahorita todo está en disputa y el juego es qué capacidad de legitimidad tengo yo para acumular capital político y poder plantearme en la mesa de negociación. De momento, en estos 2 meses de gobierno, Selene, evidentemente la pandemia ha sido la prioridad y eso tal vez ha marginado un tanto o ha, sí, silenciado algunos otros tópicos, pero están llegando ya los momentos de las decisiones, por ejemplo, con el tema de la minería, es decir, una respuesta clara sobre la línea, la visión política del gobierno de Lasso, y eso va a provocar una confrontación ineludible. Me pregunto, el rol de la Asamblea en esto, ¿cuánto va a jugar? Porque la presidenta Yori al principio se mostró súper cordial, cercana, haciendo bromas con el presidente Lasso, pero yo dudo que eso se pueda mantener. ¿Cómo lo ve? Yo creo que, digamos, Lasso de alguna forma mantiene ahora un nivel de aprobación, digamos, bastante alto. Claro, Hay muchas expectativas, es justo lo que decía el Pedro. Salíamos de los niveles más, digamos, fuertes de pesimismo, si tomamos en cuenta los últimos 20 años, porque eso es lo que también pasa en los ciclos electorales, es decir, empieza un nuevo gobierno, hay nuevas expectativas, y creo que esas expectativas se han logrado cumplir un poco con el tema de la vacunación. Ha habido mucho pragmatismo y unas decisiones acertadas. Creo que se ha hecho esta decisión de que cuando uno es candidato, o sea, representa una parte, pero cuando uno ya es una figura pública, representa al conjunto y tiene que hacer esta decisión mental de salir de la representación y ponerse en la responsabilidad, tener ética de la responsabilidad. Entonces creo que eso se ha logrado mucho. Lo que yo no veo es la vacunación enmarcado en algo más. Eso yo no lo veo, no lo encuentro, no veo una ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? A la identidad que tiene que haber en un proyecto de desarrollo, Okay. de desarrollo, no veo, el encuentro era una identidad muy fuerte, muy importante. Muy clara, ajá. Pero si cuando yo llego a gobernar, cuando tengo un conflicto con los arroceros, les amenazo de alguna forma. Cuando acepto de una forma, digamos, no tan buena el tema de la CONAIE, que es como yo te decía, la organización política más importante que tiene el Ecuador, lo tomo
los minimizo, los digo que no representan a los pobres, que les pongo esos adjetivos que no está muy bien. Realmente sí me preocupa un poco de cómo se vaya a construir este juego político, porque yo creo que Lasso ahorita tiene buena aprobación, está en una luna de miel por los ciclos electorales. Estos son fenómenos, digamos, políticos. Ha hecho decisiones muy buenas, pragmatismo, está con el tema de la vacunación, pero el costo de gobernar ya se va a hacer ver muy pronto, y una cosa es tener aprobación y otra cosa es tener legitimidad. ¿Sobre qué va a sentar su legitimidad? Es lo importante ahora. Pedro, el día de ayer estuvo aquí el viceministro Castanieri. Sobre este particular que estábamos conversando, le propuse que se expresara sobre la parte económica que el señor Issa habló sobre una suerte de moratoria o de ayuda en el ámbito financiero para las cooperativas de ahorro y crédito. Y él decía que eso, por ejemplo, era inviable, absolutamente impracticable, porque eso significaría un retroceso, una paralización de todo el sistema financiero y por lo tanto la dinámica económica del país se detendría. Es decir que, por ejemplo, en eso me pregunto si es realista una propuesta de esas características. Finalmente, digamos, me imagino que las propuestas que plantea la CONAIE no son propuestas de la gobernanza, sino de la demanda. Es decir, ellos no se sientan a pensar si es viable o no, sino que esta es la exigencia finalmente, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí hay un tema que es supremamente importante. Yo creo que tanto la CONAIE como el gobierno están jugando a medir la gobernabilidad de una carrera contra el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he sostenido esta hipótesis, ¿no es cierto? Que si Lasso, y lo repito, si Lasso finalmente logra vacunar a 9 millones en 100 días, ¿no es cierto? Ese ya es un capital político demasiado amplio como para que finalmente la CONAIE pueda hacerle mella, ¿no? Y yo creo que esa es la carrera contra el tiempo. Es decir, para mí, digamos, el movimiento indígena se dio cuenta que es mejor plantear ahorita unas demandas, teniendo a un Lasso, ¿no es cierto?, con una calificación media, a tener finalmente un Lasso logrando este objetivo con un capital político gigantesco. Entonces yo creo que es una carrera contra el tiempo. Por eso el gobierno tampoco se ha atrevido a cumplir su palabra. El gobierno anunció el 24 de mayo que iba a mandar 4 reformas legislativas de la Asamblea. Solo envió una que tiene que ver con la ley de comunicación. No está lista la reforma tributaria, tampoco la reforma laboral, tampoco la reforma de seguridad social. Entonces, finalmente, para mí, el hito que va a establecer la vacunación, movimientos sociales entendieron eso y dijeron, es mejor ahorita plantear y ser oposición a, digamos, después de enfrentarnos a un gobierno, ¿no es cierto?, con una legitimidad distinta. Lo que dice Selene es supremamente importante. Una cosa es la buena valoración, otra cosa es la lógica de la legitimidad. Y yo he tenido discusiones con eso, porque todo el mundo me dice, bueno, pero finalmente en el día 101 la gente vacunada igual se va a seguir muriendo de hambre. No lo niego, finalmente, eso es real. Pero vas a tener un gobierno que te va a decir, yo les vacuné, por lo tanto, esta es mi propuesta laboral, y la gente finalmente la va a aceptar porque la legitimidad del éxito lo va a lograr. Es decir, aquí hay una diferencia interesante, ¿no? Entonces yo hoy pensaba, preparándome para esta entrevista, y decía, ¿cuál es la diferencia entre Moreno y Lasso? En que finalmente Lasso sí tiene gestión. Yo creo que tiene grandes huecos en comunicación y en comunicar y en poner en escena la identidad que decía Selene, ¿verdad? A diferencia de Moreno, que Moreno no tenía ni gestión ni comunicación. Pero Lasso finalmente tiene gestión y se cae un poco en cómo pongo en escena finalmente el éxito de cosechar, ¿no es cierto?, la gestión que estoy realizando, y que seguramente eso es lo que tendrá que ajustar, ¿no? Pero claro, además después se va a enfrentar con una realidad, y esa realidad es que, acabada la luna de miel con Pachacuti en la asamblea, que era su pregunta, Andrés, ¿verdad?, tiene unos grandes pasivos, y el grande pasivo es que Pachacuti y la izquierda democrática tienen 4 votos de 7 en el CAL. Entonces, finalmente, ¿cómo vas a enfrentar? Y la votación del CIADI te lo acaba de decir, 75 votos para rechazar finalmente eso, ¿no? Entonces, claro, Lasso lo que está haciendo es, jugando la carrera del tiempo, llegar al día 101, ganar capital político y volverse, digamos, absolutamente invulnerable, ¿no es cierto?, por una condición de protección social y ciudadana, por haber logrado algo que todos pensábamos que era imposible. Claro, porque uno se preguntaba, y efectivamente a mí me sucedía, ¿por qué apresurarse a una posición tan fuerte en este momento si apenas, porque generalmente se le da 100 días a cualquier administrador nuevo para que se siente, diga, se planifique y se pueda tomar decisiones ya que den luces sobre lo que va a hacer? Pero claro, tiene sentido esta reflexión en términos de esperar esos 100 días para fortalecerse. Evidentemente, si logra la meta, que parecería que va a ser así por el ritmo en que va, evidentemente va a ganar una fuerza política muy grande, Selene.
Yo ahí discrepo un poco con Pedro en lo que menciona, A ver. porque yo creo que la vacunación no basta. Creo que la vacunación no está enmarcada en una identidad de gobierno. Por ejemplo, digamos, yo he visto con un poco de entusiasmo a las personas cómo van a asimilar este feriado, porque están vacunadas y todo. Entonces, si hubieran realizado alguna especie de, qué sé yo, el feriado de la reactivación, enmarcar el hecho de la vacunación en una estrategia de reactivación con la economía popular y solidaria y con el turismo interno. Es decir, Que tenga más sentido porque, dentro de... exacto, eso no veo. Comprendo. Decir que hemos vacunado a 9 millones de personas no va a bastar. Tiene que haber un sentimiento y eso uno tiene que alimentar con valores, con mucho simbolismo, con mucha... Maquiavelo decía que la política implica pasiones humanas, entonces no veo las historias detrás de la vacunación, no encuentro eso... Una cuestión que no es tangible, no es de números, de días, ni siquiera es una carrera contra el tiempo, sino es como yo enmarco este hecho, que son los 9 millones de personas vacunadas en 100 días, en algo mucho más grande y complejo. Y yo creo que la apuesta de la CONAIE es, al ver que el gobierno no tiene, digamos, claro esto, al ver que no está marcando la agenda, y en política se tiene que marcar la agenda. El tema de la crisis penitenciaria es un ejemplo, es decir, estamos a la defensiva, el gobierno está a la defensiva, surge todo un problema y le toca ir a ver, a resolver, a cambiar las autoridades de todo. Entonces, si un gobierno no marca la agenda, es susceptible de que le marquen la agenda. Entonces, creo que el momento de la CONAIE es oportuno para plantear estas demandas, además porque creo que conocen el capital político que acumularon. Y no es por percepción. Yo creo que los resultados electorales de Pachakutik en la Asamblea es evidente que son si bien que Pachakutik y la CONAIE son distintos, me parece de que son conscientes de que son un actor político fuerte y que pueden patear el tablero de la política en el momento que quieran. Entonces, Pedro, la vacunación es súper importante, pero hay que agregarle ese componente, ¿o no? No, totalmente de acuerdo. Un poco eso es lo que quise decir, ¿no? Es decir, finalmente, digamos, cuando le falta comunicación, le falta poner en escena la valoración importante de la causa vacunación. Digamos, yo creo que para mí ese será el siguiente paso, finalmente, ¿no? Pero sobre todo esta es la lógica de la legitimidad. Es decir, cuando en el diálogo político-ciudadano, ¿verdad? La gente empieza a decir, pero señor Lasso, ¿cómo va a resolver el tema del empleo? Él dirá, ¿se acuerdan? Yo soy el que les vacuné. Por lo tanto, aquí está mi ley de reactivación a través de reformas laborales, por ejemplo, que en otro momento se hubieran pretendido decir que es flexibilización laboral, lo que sea, pero lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es la legitimación de su causa y de su propuesta. Yo creo que llegará, y si no llega, finalmente será un tema que tenga que ajustarlo, que para mí es, digamos, como el gran vacío que está planteando, ¿no es cierto? Este gran vacío de conceptos, y que también es muy interesante verlo, ¿no? Porque la reconceptualización y el manejo de la respuesta de la vacunación tiene otras implicaciones. Es decir, por ejemplo, para mí, Lasso entendió claramente que hay que resignificar la importancia del empresariado en esta gestión. Entonces, finalmente le ha dado mucha presencia, ¿no es cierto? Y ya el empresariado se vuelve un actor político social que incluso puede tener legitimidad de responder a la misma CONAIE, ¿no? Entonces, estamos en este juego de pintar finalmente escenarios de protagonistas y antagonistas en donde no solo es, digamos, la dicotomía gobierno-CONAIE, ¿no? Sino que hay otros actores nuevos. Tengo